Hola amigos, bienvenidos al día 28 de nuestro módulo número 2. Siempre empezamos en el área de comunicación y lenguaje y aquí tenemos el tema combino palabras para formar oraciones. Muy bien, leemos aquí. En una oración el complemento directo, sus iniciales son CD, se refiere a la persona, animal o cosa sobre quien recae una acción, especialmente la acción del verbo, ¿verdad? Aquí tengo una anotación que es como una pregunta, esta que está acá, para poder encontrar o escribir el complemento directo. Entonces utilizo esta pregunta, ¿qué más el verbo? Si por ejemplo dice Susana canta, entonces pregunto, ¿qué canta Susana? ¿Qué? El verbo canta Susana. Entonces la respuesta a esta pregunta me da el complemento directo. Es una técnica que se utiliza para encontrar o escribir el complemento directo. Y el complemento indirecto se refiere a la persona, animal o cosa sobre quien cae indirectamente la acción del verbo. Para encontrar el complemento indirecto, yo utilizo la pregunta ¿para quién? Aquí el ejemplo decía Susana canta, ¿qué canta Susana? Canta una ranchera, podría ser complemento directo. Y pregunto, ¿para quién canta una ranchera Susana? La respuesta me va a dar el complemento indirecto. Para su abuelita. Entonces para su abuelita sería el complemento indirecto. Son dos preguntas importantes para encontrar tanto el complemento directo como el complemento indirecto. El complemento indirecto siempre comienza con las preposiciones a o para. Observa el siguiente ejemplo. Catalina preparó. Catalina es el sujeto. Preparó es el verbo. ¿Qué? Y preguntamos, ¿verdad? ¿Qué preparó Catalina? La respuesta nos va a dar el complemento directo. Un pastel, miren, por eso CD. Ahora preguntamos, ¿para quién preparó un pastel Catalina? Miren, la respuesta nos va a dar el complemento indirecto, a su mamá. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un error en esta oración, porque aquí el verbo solo es preparó. Y si ustedes se pueden dar cuenta, está subrayado hasta Catalina. No, pero Catalina solamente es el sujeto. Está ahí, ¿verdad? Preparó es el verbo. Un pastel es el complemento directo. A su mamá es el complemento indirecto. Ahora bien, en la actividad que tenemos que hacer ahorita solo vamos a utilizar el complemento directo. Y vamos a hacer lo siguiente. Dice así. Ordena las palabras formando oraciones entendibles. Luego subraya el complemento directo. No olvides, las oraciones empiezan con mayúscula y terminan con punto. Eso es muy importante. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a un ejemplo que se encuentra aquí en el libro. Miren, aquí en nuestra hoja de trabajo yo les voy a presentar 5 oraciones que van a estar acá desordenadas como esta oración. Miren, aquella rompe un, pasea, vidrio y pelota. De estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, de estas 6 palabras nosotros vamos a utilizar 5 para formar una oración. Y la oración queda formada acá. Aquella pelota rompe un vidrio. Muy bien. ¿Qué palabra no utilizamos? No utilizamos la palabra pasea. Utilizamos las demás. Y según nos indica la hoja de trabajo, vamos a subrayar el complemento directo. Preguntamos, ¿qué rompe aquella pelota? La respuesta nos va a dar el complemento directo. Un vidrio.
Entonces aquí subrayamos y le colocamos CD, que significa complemento directo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a nuestra hoja de trabajo y tenemos 5, no son oraciones, pero porque las palabras están desordenadas. 5 listados de palabras desordenadas para que ustedes formen una oración entendible con estas palabras. Recuérdense que la primera palabra con la que inicien la oración va a ir con mayúscula. Y después de que tengan formada la oración, la finalizan con un punto y le subrayan el complemento directo. Por ejemplo, la número 1 dice: niña, barrilete, su, duele, eleva, aquella. ¿Qué oración formaríamos con estas palabras desordenadas? Empezamos con aquella, miren, con A mayúscula, aquella, niña, eleva, su, barrilete. Y terminamos con punto. Muy bien, ahora el último paso, ¿cuál es? Subrayar el complemento directo. ¿Cómo lo encuentro? Haciendo la pregunta ¿qué más el verbo? ¿Qué eleva es el verbo? ¿Qué eleva aquella niña? Respuesta: su barrilete. Entonces su barrilete es el complemento directo. Lo subrayo y escribo CD, que significa complemento directo. Y eso es lo que tienen que hacer. Tengan cuidado también de escribir bien las palabras, porque miren, por ejemplo, eleva va con V, no me la van a escribir con B. Y así otras palabras que son un tanto difíciles de escribir. Fíjense bien cómo están escritas y escríbanlas bien. Estos 5 listados de palabras desordenadas están aquí en el libro para que ustedes las copien. No hay necesidad de que yo les mande foto. Eso es lo que corresponde al área de comunicación y lenguaje L1. Pasamos a ver lo que encontramos en el área de matemáticas y tenemos como tema congruencia de figuras parte 1. Muy bien, leemos acá donde tengo marcado. 2 figuras son congruentes si tienen las mismas medidas y la misma forma, sin importar su posición u orientación. ¿Se dan cuenta? 2 figuras son congruentes si tienen las mismas medidas y la misma forma, sin importar su posición u orientación. Bueno, pues es como este caso de la figura 3 y la figura 5. Miren, se ven diferentes, pero básicamente es la misma, porque este es un cuadrado y este también es un cuadrado, pero inclinado, ¿verdad? Entonces su inclinación está hacia un lado, hacia la izquierda, podríamos decir, pero básicamente es la misma figura. Estas dos entonces son congruentes, la 3 y la 5. Bueno, seguimos acá. En las figuras congruentes, los lados y los ángulos que coinciden se llaman correspondientes. Ojo a esto, pues. Este es un tema un tanto difícil de entender. No difícil de poder hacer, pero sí un poco difícil de entender. Muy bien. Vean, pues, en estas figuras los ángulos son el punto donde se unen 2 líneas. Por ejemplo, este es el ángulo, miren. Aquí tenemos otro ángulo. Aquí está otro ángulo. Y aquí tenemos otro ángulo. Cada ángulo tiene un nombre, que es con una letra, E, F, H, G. Y este otro también tenemos acá sus lados, sus ángulos, perdón. Ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D. Bueno, pues pongan mucha atención a lo que vamos a hacer.
Dice así: a los ángulos que tienen la misma medida dentro de una figura se les llama ángulos correspondientes. Y vean cómo está este ejercicio. Este ejemplo, perdón, porque es lo que ustedes básicamente van a hacer en su hoja de trabajo. El ángulo E, que es el que está acá, ángulo E, es correspondiente con ángulo B. ¿Por qué decimos que es correspondiente? Tiene la misma medida. O sea, el ángulo E tiene que tener la misma medida con B. Veamos, este es el ángulo B. Miren la inclinación de sus líneas. Las líneas que forman este ángulo es esta y esta. Ahora vamos con el ángulo B. Miren la inclinación de estas. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo ven? ¿Son congruentes? ¿Son correspondientes? Sí, ¿verdad? Bueno, por eso dice aquí el ángulo E es correspondiente con B. Veamos otro. El ángulo H, aquí está el ángulo H, es correspondiente con A. Aquí está el A. Veamos sus líneas de inclinación. Sería esta y esta. Veamos las líneas de inclinación de A. Vean estas. ¿Son iguales? ¿Qué dicen ustedes? Sí, por eso dice el ángulo H es correspondiente con A. Veamos el otro. El ángulo G es correspondiente con D. Aquí está el G. Y aquí está el D. Miren, estas son sus líneas. Acá y acá podemos ver un ángulo recto. Veamos acá. G. La forman estos. Podemos ver, son iguales, C con D. El ángulo G es correspondiente con D. No es correspondiente, ¿pero por qué? Ajá, muy bien. Porque este es el ángulo C. Miren, no se parecen. Este es el ángulo C, no sé si ustedes ya se habían dado cuenta. Aquí está el ángulo D. Entonces podemos verificar el D con el G. Ah, estos sí ya son iguales, entonces sí estamos bien acá. Y en el ángulo F es correspondiente con C. Hoy sí, el C, miren, un ángulo recto. Y el F también es un ángulo recto. Y cabalmente el ángulo F es correspondiente con C. Eso es lo, miren, ¿se dieron cuenta cómo lo hice acá? El ejercicio o la actividad que vamos a hacer dice así: observa los ángulos de las figuras del módulo y anota su correspondencia. ¿Qué figuras, a qué figura se refiere? A estas dos, miren. Muy bien. Y dice en nuestra hoja de trabajo, lo vamos a poner aquí cerquita. El ángulo A corresponde con... Bueno, vamos a ver, el ángulo A es este. Estas dos líneas forman el ángulo A. Ese ángulo A corresponde con ¿qué ángulo de la otra figura? ¿Con el E, con el F, con el G o con el H? ¿Con cuál? Con el F. Miren, cabal, ¿ve? Aquí podemos hacer el ángulo. Y es igual. Miren la inclinación, miren la inclinación. Entonces, el ángulo A corresponde con F. El segundo dice, el ángulo B corresponde con... Miren cómo es el ángulo B. ¿Se dan cuenta?
¿Cómo es el ángulo B? ¿Con qué ángulo corresponde? Con el G. Entonces podemos escribir G aquí. Y les dejo que ustedes hagan los últimos dos. Está fácil, así que espero que lo hagan muy bien, y esto es lo que corresponde a matemáticas. Pasamos al área de ciencias sociales y aquí encontramos como tema productos de exportación de Centroamérica para el continente. Leemos detenidamente este contenido, especialmente esta tabla, porque esta tabla nos va a ayudar a contestar las preguntas que tenemos en nuestra hoja de trabajo. Conforme al cuadro que está en el módulo, o sea, este que les acabo de mencionar, contesta las siguientes preguntas. Como ven, aquí hay 5 preguntas y cada pregunta tiene 3 respuestas. Ustedes van a leer la pregunta. Por cierto, les voy a mandar foto de esto para que la copien. Bueno, ya está. Copian estas preguntas. Tiene 3 respuestas y las respuestas están en este cuadro. Por ejemplo, dice la primera. Dice la primera: ¿cuál es el tercer producto que más exporta El Salvador? Y hay 3 opciones: A, camisetas; B, azúcar; C, piñas. El tercer producto que más exporta El Salvador. ¿Cuál será de esas 3? Vamos a nuestro módulo y buscamos acá el país y aquí está El Salvador. Entonces, el primer producto es este, el segundo producto es este y el tercer producto es este. Entonces, ahí podemos leer que dice azúcar en bruto. Entonces, subrayamos azúcar, que es la B, miren, la subrayamos. Y así nos vamos con las demás preguntas. Y esto fácil es lo que corresponde a ciencias sociales. Continuando, entonces pasamos al área de Xinca. Y en el área de Xinca lo que tenemos acá es una evaluación. Evaluamos lo que ya hemos visto. Y básicamente lo que tenemos que hacer es esto: relaciona con una línea las palabras en español con su traducción en Xinca. Y miren, tenemos las primeras 6 con estas 6 palabras en español, 6 palabras en Xinca. Y luego tenemos otras 6 que llegan hasta de las 7 a la 12, otras 6 palabras en español y 6 palabras en Xinca. Lo que tienen que hacer ustedes es relacionarlas con una línea. Por ejemplo, la número 1, gato. ¿Cuál de estas 6 palabras en Xinca es la que significa gato? Guacax, mixtún, ruca, laguaru, muti o mami. Muy bien. Gato es mixto. Lo unen con una línea y así se van con todas. Si ustedes no se acuerdan de algunas palabras, pues pueden revisar sus hojas de trabajo y pueden consultarlas para contestar correctamente. Espero sus evidencias, porque esto es lo que corresponde a la clase de Xinca.